Este, Buenos días a todas. Muchas gracias por estar aquí. Es un gustazo estar en el CIESAS después de tanto tiempo que pandemia no me permitió y pues que podamos presentar los resultados de un trabajo que, si bien me tocó escribir, eh, fue mucho por gracias a la doctora Claudia. Gracias también por las observaciones que me hicieron. En ciertos momentos me sentía como un tanto perdido y decía, no, ya no quiero nada, pero lo bueno es que ahí estamos aquí, ¿vale? Entonces, como mencionó la doctora Claudia, el título de esta tesis es Paisajes de inseguridad y futuros posibles, percepción de los dispositivos seguritarios en las colonias de clase media del corredor Xola en la Ciudad de México. Este, el corredor Xola es un área de estudio que se encuentra ubicada dentro de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Es un conjunto de colonias que surgen de la anexión de rancherías y pequeños poblados que se encontraban a las orillas del entorno urbano de la Ciudad de México hacia principios del siglo pasado y que fueron pensadas desde su comienzo como zonas habitacionales para clases medias. Eh, Desde que comenzó, por ejemplo, Álamos, la Colonia del Valle, la Colonia Narvarte, la Colonia Postal, que son de las que se van a hablar en esta tesis, se les promocionaba como tales, como espacios cercanos a la ciudad, que te proveían de la comodidad de poder tener este traslado súper rápido, ya no tanto viniendo de áreas un poco más periféricas. Esta zona tuvo su auge principalmente a mediados del siglo pasado, hacia las últimas décadas, 70s, 80s, 90s, empieza como un poco un proceso de despoblamiento, pero hacia finales del mismo siglo, principios de a partir de las políticas urbanas, empieza a renovarse la población que habita en estos lugares y empiezan a aumentar el número de complejos inmobiliarios que se desarrollan ahí. Este, lo importante de esta zona es que, por una parte, ejemplifica el cambio urbano que, sin de alguna manera cambiar esta idea de que es para clases medias, sí va modificando quiénes son esas clases medias. Entonces, quienes habitaban ahí en un principio empiezan a tener transformaciones identitarias, empiezan a tener cambios en cómo se perciben a sí mismos, en cómo perciben a los nuevos pobladores de la zona, y a partir de esto empiezan a darse nuevas dinámicas para la vida cotidiana. Por otra parte, es un ejemplo de seguritización que empieza a darse en la Ciudad de México fuera de los enclaves seguritarios que se componen en las zonas residenciales privadas, más hacia las áreas periféricas, en donde principalmente se caracteriza por la cuestión de estar encerrados, ¿no? De segregarse del resto de la ciudad. Y en este caso vemos una forma de vida mucho más dinámica, en donde la seguridad se vuelve algo más sutil, pero sin dejar de tener como la fuerza simbólica de todos los dispositivos seguritarios. Eh, a partir de estas transformaciones, lo que se plantea es la existencia de paisajes seguritarios, que lo que hacen es generar contrastes entre formas de vida, contrastes en identidades de las nuevas generaciones de habitantes en el corredor y las personas que ya vivían ahí anteriormente. Este es el área de estudio. Se compone por la parte norte de la colonia del Valle, lo que es la colonia Narvarte en sus zonas oriente y poniente, la colonia Álamos y la colonia Postal, que es un cachito abajo de Álamos, pero que realmente es parte de una misma dinámica. No quise agarrar y decir, bueno, son colonias separadas porque las dinámicas de interacción cotidiana y, como veremos, las dinámicas también en línea que se pudieron analizar a partir de esta etnografía, vamos a decir, virtual, pero ahorita vamos a aclarar un poco toda esta situación. Resultan que hay mucha interacción en ellas como para querer plantearlas de manera segmentada.
La tesis se divide en 4 capítulos. El primer capítulo es un capítulo más metodológico, se llama El trabajo de campo desde confinamiento, un acercamiento metodológico. Eh, eh, no quise llamar a un trabajo de campo virtual porque lo que realizo en este primer capítulo es señalar la diferencia que vamos a encontrar entre un trabajo de campo presencial, el trabajo de campo virtual per se, y lo que se desarrolló en esta investigación. Digamos que una línea que cruza a las 3 modalidades sería, digamos, la parte central de la antropología, que es la presencialidad del antropólogo en el campo. Ahora bien, si en un trabajo en el que como antropólogo vamos al área de estudio, estamos allí, observamos de manera física, un trabajo de antropología digital no deja de ser presencial, en tanto que no pensamos la presencialidad como el hecho del cuerpo físico ahí, sino, digamos, las relaciones de empatía, de afinidad que generamos con las personas con las que interactuamos en el trabajo y cómo nos hacemos presentes en su vida y cómo se hacen presentes también en la nuestra. Entonces, en ese sentido, estas 3 modalidades tocan ese eje. La diferencia iba a ser que el trabajo de campo digital intenta priorizar o de alguna manera da pie a observar la importancia y la relación que existe entre digamos, el mundo físico y el mundo digital o el mundo virtual y le da un valor igual o semejante a cada uno de ellos. En este caso, en la antropología desde el confinamiento, hablamos que es el resultado de una contingencia en la que en muchas ocasiones pues no teníamos como pensado hacer trabajo de campo digital, sin embargo, se utilizan métodos digitales para dar pie y para intentar dar respuestas a a un trabajo de campo que estaba pensado principalmente para hacerse de manera física. Entonces, este trabajo de campo dio pie a las siguientes preguntas. ¿Qué caracteriza la percepción de la inseguridad para los habitantes del corredor Xola? Debido a que al hablar de los contrastes que existen entre los distintos sectores poblacionales, se pueden ver distintos aspectos que cada uno de ellos va a considerar como precursor o como generador de inseguridades y van a haber aspectos en los que coinciden y en los que hay contradicciones. Por otra parte, nos preguntamos de qué manera estas percepciones configuran el espacio del corredor y orientan las prácticas de sus habitantes, pensando que las percepciones son parte de representaciones de acciones, de formas de pensar, y entonces van ligadas las unas con las otras. Entonces, lo que se puede observar también desde este trabajo de campo, desde el confinamiento, son formas en las que los sujetos dicen actuar durante su cotidianidad en el espacio, ¿no? Y por otra parte, ¿cuál es el alcance que dichas percepciones y acciones tienen para configurar el paisaje urbano de inseguridad y cómo a partir de eso se tejen relaciones sociales? Entre los objetivos de la tesis estaba analizar las percepciones que configuran los paisajes seguritarios para los adultos jóvenes de clases medias, que como veremos son el principal grupo con el que se trabajó durante esta investigación. En los objetivos específicos estaba observar mediante las herramientas virtuales estas configuraciones espaciales y materiales que producen los paisajes de inseguridad, conocer cómo perciben los distintos habitantes estos aspectos de seguridad e inseguridad en las áreas del corredor y cuestionar en qué medida la percepción de los paisajes seguritarios marca pautas de acción y representación. Vamos a la siguiente. Esta fue una primera parte del capítulo metodológico. En la segunda, lo que hago es desarrollar este aspecto de cuáles son las diferencias entre la etnografía física, la etnografía digital y la etnografía desde el confinamiento. La otra parte es donde hablamos de las técnicas de recolección de datos. Para esta tesis utilizo principalmente lo que son recorridos virtuales a partir de la plataforma Google Maps y la herramienta que tiene de Street View.
para poder hacer una observación sobre el espacio físico del corredor, en la que de alguna manera, por las capacidades que tiene la misma plataforma, hay cosas a las que se pueden acceder que comúnmente no se podría, como, digamos, recopilaciones fotográficas con respecto a cómo ha ido transformándose las distintas calles a lo largo del tiempo. Se pudo observar, por ejemplo, cómo pasaban en algunos lugares de haber casas unifamiliares a encontrarnos con nuevos edificios departamentales, y entonces donde vivía una familia ahora viven 30 en cosa de un año, ¿no? Eh, pero por otra parte, esta herramienta hay cosas que no nos permite, como es el caso de observar en sitio y lugar y poder marcar las diferencias que se generan a lo largo del día, ¿no? Por ejemplo, la afluencia de las personas, distinguir entre noche, día, distintas cuestiones que sí aparecen y que serían importantes para la percepción de las personas con quienes se habla. Eh, la otra herramienta fue una etnografía en redes sociales, en la plataforma de Facebook. Para ello, logré ingresar a distintos grupos vecinales de las colonias que componen el corredor. En ellos pude observar algunas dinámicas, tanto con respecto a situaciones que se viven en la cotidianidad del espacio, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con recolección de la basura, juntas vecinales, problemas de agua, comunicación entre vecinos ante situaciones de inseguridad, y otros aspectos que surgieron un tanto a raíz de la pandemia, que fue el hecho de que se volvieron espacios en donde se generaron ventas de infinidad de cosas. Artículos que tenían que ver con cuidado personal para el COVID, cubrebocas, termómetros, etcétera. Y en el caso de algunas otras personas, al haber perdido sus empleos, ofrecer servicios de limpieza, de ayuda en el hogar, de muchas otras situaciones, o búsqueda en sí misma de empleo a través de haber perdido el empleo en la pandemia. La tercera herramienta fue directamente las entrevistas con sujetos, que se realizó a partir de que en muchos de los casos, en la observación y análisis en las plataformas de Facebook, pude contactar con algunas personas, y tras comunicarnos posteriormente por teléfono, por correo electrónico, realizamos algunas entrevistas. Estas fueron 15 entrevistas, se realizaron 2 en la colonia Postal, 2 en la colonia del Valle Norte, 3 en Álamos y 8 en Narvarte. Fueron muchas más en Narvarte, un tanto fue porque digamos que las otras colonias fueron un tanto más cerradas en cuanto a la cuestión de comunicarse conmigo, mientras que las personas en Narvarte fueron un tanto más abiertas para las entrevistas. De esta población fueron 10 mujeres y 5 hombres. Principalmente fueron adultos jóvenes entre los 25, 35 años, algunas personas un poco mayores, entre ellas 2 o 3 de arriba de 40, 50 años, con quienes pude hablar sobre los contrastes de sus percepciones sobre, digamos, los tiempos actuales de esta zona de la ciudad, y lo que ellos vivieron anteriormente, ya que en algunos de los casos son personas que han vivido ahí desde la infancia. Muchas de estas personas se encuentran en calidad de renta, creo que a excepción de 2 de ellos, todos los demás rentan, y 2 personas tienen una vivienda propia en la zona. Algunos de ellos actualmente ya no viven ahí. He tenido comunicación y me dijeron, ¿sabes qué? Con pandemia no bajaron los precios, entonces hubo la necesidad de movernos porque ha sido una zona que ha ido elevándose todavía bastante. Y otro de los aspectos que cruza a estas personas es que eligieron esta zona por ser una zona estratégica, como desde los tiempos en los que se planteó el inicio de estas colonias, para poder movilizarse a distintas áreas de la ciudad, ya no solo hacia el centro de la ciudad, sino a otros puntos como Polanco, como Santa Fe,
para poder llegar de manera mucho más rápida por la cantidad de vías de comunicación. El capítulo 2 se centra un poco más en el aspecto teórico. Hablo primeramente sobre qué son los procesos de seguritización urbana y la construcción del paisaje urbano, y cómo estos se derivan de la implementación de tecnologías y dispositivos seguritarios, que son uno de los focos de este trabajo. Distingo en la tesis sobre tecnologías de seguridad o tecnologías seguritarias como los objetos, las máquinas en sí misma, o cualquier cosa de manera individual que nos está haciendo útil para generar un ambiente en el que se produce un espacio de seguridad, con el aspecto de dispositivos, que va a ser para mí el eje central de la seguritización, ya que en sí mismo esto plantea la relación entre espacio y seguridad. La seguritización mediante los dispositivos va a ser un aspecto en el que se amalgaman o trabajan en manera conjunta políticas, economías, aspectos materiales, identidades, representaciones y un sinfín de elementos que en sí mismos van a generar esta idea de seguridad, pero que a su vez, como veremos más adelante, generan por otra parte, junto con esta seguridad, un clima, una situación de inseguridad en otros aspectos. Mientras vemos por una parte el aumento de muros, cámaras, incremento en policía público-privada, van a haber, por otra parte, situaciones de vulnerabilidad, de estigmatización social que van a confrontar esta idea de seguridad. Por otra parte, hablo de la seguritización en el contexto de los enclaves seguritarios, que es, digamos, uno de los ejes que más se ha seguido cuando se habla de seguritización. Como mencioné anteriormente, este es una forma, una modalidad en la que principalmente podemos encontrar zonas de condominios residenciales cerrados, que no solo se generan acá en México, sino en muchas otras partes del mundo, para poblaciones de clases medias altas, clases altas, en donde las personas eligen por voluntad vivir segregadas del espacio público mediante barreras físicas, barreras simbólicas que los separan. Diferenciamos esta parte con el corredor Xola, en donde es un espacio abierto, en el que no se encuentra fácilmente calles que hayan sido cerradas por enrejados, o donde se prohíba el acceso a cualquier persona. Por el contrario, vemos una amplia movilidad a partir de las redes de transporte público, pero hablamos de formas de seguridad mucho más sutiles que se encuentran desde el aspecto de la implementación de los edificios residenciales, la presencia de una policía bajo esta idea de policía de proximidad, mucho más cercana a los ciudadanos, que generan juntas con ellos, etc. Y de la llegada misma de nuevos pobladores a la zona, que al ser como estas nuevas clases medias jóvenes, tienen otras dinámicas de vida, otras dinámicas de consumo, que de alguna manera generan en sí misma una percepción de un espacio más seguro al encontrarse con personas, como ellos mismos dicen, como ellos. Entonces, para el capítulo 3 hablamos específicamente de los aspectos que generan una percepción de la seguridad que pudieron analizarse dentro de esta tesis, y entre los aspectos como más evidentes con respecto a lo que genera seguridad está el rol de la policía, que es una policía, como mencioné, mucho más digamos, con una estrategia más cercana a acercarse a los ciudadanos, a tocar de puerta en puerta, a tener juntas con ellos, pero que también tiene presencia en medios digitales a partir de aplicaciones, a partir de redes sociales, en donde de alguna manera exponen parte del trabajo que realizan y que sirve como una forma en la que ellos pueden generar contacto con las personas.
Por otra parte, los sistemas de videovigilancia públicos y privados, si bien por los cambios que hubieron en plataformas digitales que a mí me permitían tener acceso a, a un conocimiento un poco más amplio con respecto al número de cámaras públicas que hay en la zona, todavía de lo que logré resaltar fue un pequeño mapa el número de cámaras que había en la zona y las que se proyectaban a ver ya hacia estos años, y es un número bastante alto de cámaras de carácter público que hay en el área. Ya actualmente he ido un poco a pasear por ahí y encuentro que en muchos de los casos, incluso en viviendas particulares, se ha implementado lo de poner cámaras públicas. Entonces hay bastante videovigilancia en la zona por parte pública y por otra parte de seguridad privada. Tanto las cámaras privadas que ponen las personas en los edificios, que en el caso de las cosas que me pudieron contar algunos de las personas con quienes interactué, en una casa podían haber 3, 4 cámaras de videovigilancia, cada una de ellas de un vecino distinto, pero también la presencia de cuerpos de seguridad privada en estos edificios. Entonces es una zona vigilada por seguridad pública, por seguridad privada, por los mismos vecinos y en general, como en este conjunto, se genera un clima en el que en todo momento las personas llegan a sentir cierta seguridad al ser vigiladas. Otro de los puntos es el uso de la infraestructura pública en sí mismo como un aspecto que genera una percepción de la seguridad. Si bien no es una cuestión meramente física, es una cuestión también de cómo perciben las personas de manera simbólica los espacios, las cosas que hay en ellos. Para muchas personas el hecho de que haya constantemente renovación urbana, mejoramiento de las calles, de los jardines, poda de árboles, todo eso generaba la idea de que el gobierno o las instituciones estaban al pendiente de la zona. Y entonces esta idea de estar al pendiente de ellos les permitía tener como cierta percepción de seguridad, tener idea de que podían asistir con alguien en caso de que hubiera alguna situación, ¿no? Por otra parte, distingo lo que son las medidas sutiles de securitización, entre ellas la movilidad, como mencioné anteriormente, ya que al ser una zona muy comunicada, algunas de las personas que participaron me decían, a mí me pone súper seguro el saber que puedo brincarme las calles más oscuras, las calles que considero conflictivas, a través de subirme al metrobús, de subirme ¿cómo se llama? Al trolebús, o a partir de distintas vías con las que pueden rodear esas zonas que les generaban inseguridad. Por otra parte, el que al ser espacios con una vida comercial, una vida recreativa bastante amplia, son espacios en donde se genera vida nocturna y ellos tienen la tranquilidad de poder salir de noche y esto les da también esta idea de, bueno, es que aquí yo puedo salir de noche, no como antes que vivía en X parte de la ciudad, donde a tal hora yo sabía que no podía salir de mi casa porque me exponía al riesgo de ser asaltado o porque me exponía al riesgo de que mi vivienda fuera asaltada y cosas por el estilo. Y uno de los otros factores que genera este sentimiento de seguridad, principalmente los vecinos de más larga data, es una idea que nombran como el sentimiento de comunidad. El hecho de que ellos consideran, al conocer a tus vecinos, al poder tener estos lazos de confianza con las personas que te rodean, esto te puede servir como una táctica para poder escapar de peligros, para que ellos cuiden tu casa y, como es en ese caso, los vecinos que tenían esta idea del sentimiento de comunidad decían, yo por ejemplo no necesito de cámaras de seguridad, yo no necesito de alguna otra tecnología, ya que entre vecinos nos cuidamos.
mientras que en los espacios donde hay mayor videovigilancia, decían, bueno, realmente acá entre vecinos nos conocemos poco, necesitamos cámaras de seguridad. O antes la zona era más segura porque conocías a la persona de al lado, pero ahora no conoces quién está ahí, entonces no puedes confiar de las personas. El capítulo 4 busca por el contrario, si en el tercero se habló sobre los aspectos que generaban seguridad, acá hablamos sobre cómo esas seguridades se transforman y ahora qué es lo que nos genera inseguridades. Entre ello, digamos, la contraparte de este lado material, a diferencia de las calles iluminadas, muchos de ellos consideran ciertas zonas muy abandonadas en el corredor, principalmente cerca a Álamos, a Xola, a Álamos y a Postal, en donde cerca ahí en Calzada de Tlalpan hay una vida nocturna destinada al trabajo sexual, por ejemplo. Muchas de las personas consideran que es una zona en donde también no se ha invertido tanto en infraestructura, en iluminación, en recorridos de policías. Y por otra parte, las fronteras que se generan con las colonias aledañas. Entre ellas, por ejemplo, hacia la parte norte, la colonia Doctores, la colonia Obrera, Algarín, que son algunas de las colonias que las personas que viven en esta parte consideran o tienen la idea de ser como un mundo aparte, un espacio aparte, en donde vive o donde se encuentran estos sujetos que generan inseguridad. Y más allá del hecho de que sea algo real o no, la cuestión ahí es cómo se está percibiendo por parte de ellos. Por otra parte, dentro de las situaciones que generan inseguridad, están las experiencias mismas que tienen las personas al haber vivido en algún momento una situación delictiva dentro o fuera del área de estudios. La mayoría de ellos han vivido situaciones fuera en el caso de muy pocas de ellas, alguna situación de inseguridad dentro del área de estudio. Al ser mujeres principalmente quienes se encontraban en la investigación, muchas de ellas me dieron la experiencia personal que tienen de sentirse inseguras por el hecho mismo de ser mujeres, ¿no? De cómo de alguna manera, de tiempo atrás, de ser niñas hasta la actualidad, han vivido con esta necesidad de generar tácticas o buscar formas para poder hacer frente a esta inseguridad y cómo de alguna manera la llegada a Álamos, a Narvarte, a la del Valle, de alguna manera les ha generado como cierta percepción de, bueno, acá me siento un poco más segura que en el resto de la ciudad, sin embargo, me sigo sintiendo insegura. Y por último, el boom inmobiliario que se dio en la zona como otra cuestión que genera inseguridad, ya que a la llegada de estos nuevos habitantes, las personas que de alguna manera se consideraban de sectores de clase media empiezan a sentirse un tanto relegados, empiezan a tener estas contradicciones de, bueno, no tengo las mismas capacidades adquisitivas que las personas que están llegando, tengo que movilizarme de esta zona, como muchos de ellos son jóvenes, no tengo la posibilidad de pagar una renta aquí, tengo que buscar una zona más barata para vivir, y entre todo esto se generan conflictos entre los nuevos vecinos, entre los viejos vecinos, quién tiene más derechos sobre el espacio, y situaciones por el estilo. Por ejemplo, en las juntas vecinales que se generan con policía y todo esto, me comentaban que es muy poca la participación de vecinos jóvenes, es principalmente la participación de vecinos de más larga edad. En el caso de los vecinos jóvenes, como viven en muchos casos en edificios que ya tienen medidas de seguridad, no sé si sea por eso faltó como parte de investigar tanto esto, ¿por qué no hay ese tipo de interacción? Como conclusiones, a diferencia de los enclaves seguritarios, el corredor se caracteriza por las tecnologías sutiles que no generan segregación física. Hablamos de una forma de seguritización en la que el mismo cambio poblacional genera estas transformaciones simbólicas, estas percepciones sobre qué es un espacio seguro. Por otra parte, como digo, la renovación urbana y con ella el cambio de población es una forma de regular la inseguridad mientras se generan espacios más seguros hacia donde hay mayor desarrollo inmobiliario.
empiezan a percibirse como más inseguros los espacios, digamos, fronterizos o los espacios un poco más alejados de estos focos inmobiliarios. Por otra parte, los paisajes seguritarios producen al mismo tiempo que seguridad, inseguridades relacionadas con la desigualdad de acceso a la vivienda. Se genera una ruptura entre los lazos de pertenencia que proporcionaban la idea de comunidad, y con ello se genera una incertidumbre sobre la vida actual de las personas y también sobre lo que hay por venir. A partir de que las personas ya no tienen como bien idea de qué van a hacer, si van a poder continuar en la zona o no, empiezan a buscar otros espacios para vivir, pero los que se quedan ahí tienen también problemáticas, como es el conflicto con el agua, que actualmente comentan es algo muy común, empieza a escasear mucho en la zona, y los viejos vecinos atribuyen esto a la llegada de los nuevos vecinos. Eh, por último, el hecho de que es necesario buscar formas de participación vecinal que generen nuevos lazos entre los habitantes, además de este aspecto de los lazos que se pueden generar quizás a partir de la búsqueda de resolución del conflicto del agua. Una de las cosas que queda pendiente es ver la forma en la que pueden nuevamente generarse estos lazos a partir de las relaciones entre los nuevos y viejos vecinos, ¿no? Que es un aspecto que, digamos, a mí me gusta bastante como esa parte de la ciudad a partir de que empecé a hacer mi trabajo de campo. Entonces yo espero que pueda haber como mayor convivencia entre las personas y en un futuro se pueda ver eso. Y listo.